Saludos a todos desde San Sebastián, muchísimas gracias por invitarme y lamento muchísimo no poderme conectar en vivo con ustedes hoy, pero es lo único que estuvo en mis manos, así que desde este día de sol de San Sebastián les mando un gran abrazo. Aquí estamos en fase 2 de la desescalada después del confinamiento y nos estamos preparando a toda marcha para impulsar la reactivación que necesita la gastronomía desde donde centros como los que trabajo, como el Basque Culinary Center. Y nada, me han pedido que hable de comunicación y para mí eso supone pues una responsabilidad tremenda porque no le estoy hablando a cualquier grupo de personas, sino a gente que se conecta, aunque seguramente de todas partes del mundo, sobre todo desde Venezuela. Y bueno, la verdad es que siempre he pensado que para retos, para desafíos, para situaciones complejas, pues nada como los venezolanos para que le digan a los demás más bien pues, o sea, para que compartan perspectivas o luces en situaciones que son muy difíciles. Así que desde mi contexto no puedo más que hablarles de las cosas en las que he estado involucrada y quizá desde allí compartirles algunas reflexiones. En ese sentido, pues empiezo contándoles que estoy aquí en San Sebastián, aunque soy periodista de gastronomía, ocupándome de proyectos de distinta naturaleza, sobre todo de gestión creativa de proyectos. Y sin embargo, cuando comienza la emergencia sanitaria aquí en España, que como sabrán, se trató de uno de los países donde se vio la situación de la pandemia pues de forma muy cruda, pues nosotros en Basque Culinary Center nos reunimos a las siguientes inmediatas horas en las que se había declarado el estado de emergencia y el director de la universidad nos citó a distintas personas que manejábamos áreas estratégicas en la universidad para que nos preguntáramos inmediatamente qué podíamos hacer o qué lectura podíamos brindarle a esta situación a muy pocas horas y sin saber demasiado qué era lo que iba a pasar. Lo único que sí teníamos claro es que iba a ser duro y para largo. Y bueno, mientras cada uno hacía sus propias lecturas, ¿no? Sobre todo desde Basque Culinary Center, donde entendíamos que el principal reto era mantener la formación online, yo propuse aportar desde mi terreno, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación y con el periodismo. Y allí creamos un proyecto que se llama Reto Coronavirus, porque nos dimos cuenta que en sitios como España, la concepción de la comunicación gastronómica es bastante peculiar, está muy ligada a lo glamoroso, al tema restaurantes, y yo intuía que a la gente le iba a llevar tiempo entender algo que si bien es obvio, no es tan fácil o tan, bueno, no sé, cuesta, ¿no? Asimilar, que es que el periodismo gastronómico no tiene nada que envidiarle a ningún otro y no es más fácil que ningún otro periodismo. Lo que eso significa es que en una situación como esta, los periodistas gastronómicos probablemente sean más necesarios que nunca porque alguien tiene que contar esta historia y más allá de que tiene implicaciones políticas, económicas y sociales, la parte que tiene que ver con cómo esta cadena de alimentación se ve afectada, yo creo que es responsabilidad en buena parte de aquellos que nadan en estas aguas y la entienden mejor. En ese sentido, el papel de la comunicación es fundamental en procesos complejos porque quienes cuentan las historias son los que tienden puentes entre consumidores y restaurantes, entre distintas audiencias y distintas realidades que, aunque las damos por sentadas, no son tan obvias. Y el mundo chefs y el mundo restaurantes y el mundo recetas son probablemente la punta de un iceberg debajo del cual hay un montón de interconexiones y de realidades que alguien tiene que explicar, que alguien tiene que subrayar, ¿no? Y contribuir con que muchas nociones se traduzcan y se entiendan adecuadamente. Es lo que hemos estado intentando hacer en estas semanas en Basque Culinary Center, pero de cara a la reflexión desde un marco pues, más global, yo creo que es fundamental entender pues ese valor de la comunicación como vía para tender puentes. Y ese rol se puede generar de distintas instancias. Es interesante ver cómo el micrófono ya no le pertenece ni a los periodistas ni a los medios de comunicación y que los propios restaurantes, los propios productores o los propios dinamizadores, cada uno en su pequeña esquina, a veces tienen una capacidad para llegar de forma mucho más directa a sus consumidores o a sus audiencias que los propios medios de comunicación tradicionales. Y supongo que esto también se puede evidenciar más en un mundo como el de Venezuela, ¿no? Donde las reglas están tan alteradas desde el principio. En ese sentido, es interesante ver cómo, gracias a que los propios actores han tomado en sus manos
sus canales de comunicación y se han dirigido directamente a sus audiencias sin pasar por medios de comunicación, ha sido posible que restaurantes o que distintas entidades se pasaran rápido a un formato delivery o convirtieran sus restaurantes en centros de procesamiento, en puntos verdes, o no sé, si instalaran incluso, digamos, cocinas, lo que llaman las Black Kitchen, ¿no? O tantas alternativas con las que se está buscando dinamizar las operaciones de restaurante cuando los cierres de los establecimientos caen de forma obligatoria, ¿no? Por las disposiciones de los estados de emergencia. Si este tipo de comunicación dependiera de los medios de comunicacionales, en el sentido, imagínense ustedes, de, no sé, de mandar una nota de prensa, de hablar con un periodista, hacerse recomendar, pues complicadísimo. Entonces yo creo que esto también marca la oportunidad para una ampliación en los ejes de comunicación, que es súper estimulante y que muchos restaurantes a veces no se atrevían o creían que en sus manos apenas estaba la posibilidad de hacer una página web o de mantener cuentas de Instagram incluso de forma como muy paisajística, o que quienes podían tener influencia serían apenas los grandes chefs. Se están dando cuenta pues que no necesariamente, que se puede hacer mucho con los recursos propios. Entonces yo creo que estamos avanzando mucho en esa dirección. Ahora, respecto al otro tipo de comunicación al que le compete ya no solamente los restaurantes buscando dinamizar su operación, sino a quienes formamos parte del sector, bien como influenciadores, como instituciones, como centros educativos, etcétera, o como periodistas gastronómicos, insisto, que como nunca habíamos tenido el reto de hacer las preguntas indicadas y buscar respuestas que la gente necesita más allá de la parte glamorosa. Creo que es importante entender que es fundamental poder compartir nociones que ayuden a que la gente entienda cuál es el verdadero valor de la comida, qué es todo lo que hay por detrás de eso que comemos, por qué esta situación afecta tanto a nuestra industria. Hay que irle traduciendo esta realidad compleja a la gente como podamos, desde el WhatsApp hasta la comunicación que hacemos en redes sociales o, como he dicho, medios tradicionales. Pero sobre todo hay un reto que me gustaría compartirles, que tiene que ver con hacer consciente al consumidor del peso o el rol que juega dentro de esta reconstrucción que clama nuestro sector. Porque a veces, bueno, aunque esta es otra cosa que me parece bastante obvia, eh, queda allí como flotante, y creo que hay una responsabilidad que tiene que ver con ayudar a que las personas se den cuenta con que, por ejemplo, las elecciones que hacen cuando compran un vino, cuando eligen un delivery, cuando eligen un producto determinado en el mercado, determinan en un contexto como este la sobrevivencia económica de esos negocios o de esas realidades que hay por detrás. Ha sido muy emocionante ver en España cómo la gente, de forma prácticamente orgánica, o bueno, se los digo sobre todo aquí en San Sebastián, que es la realidad que sobre todo me consta, la gente se ha sensibilizado un montón. Y hoy en día yo veo que la gente prefiere hacer una cola, por ejemplo, para comprarle verduras al verdudero, al pequeño productor, a la pescadera, al señor que tiene el pequeño abasto de carne, productos que son locales, que eso ya es un discurso, por supuesto, que tenemos tiempo promoviendo, ¿no? Y producto de temporada. Pero la conciencia que es tan determinante en estos momentos respecto a que si yo, en vez de comprar en el automercado gigante o a la franquicia o a la cadena, que no es que esté mal, por supuesto, porque ahí hay empleo también, pero si yo voy donde el verdurero, mi pequeño gesto es muy significativo. Joseph Beuys decía que las revoluciones podían empezar con una lechuga, y yo creo que efectivamente esta situación lo demuestra. Para mí ha sido muy ilusionante ver cómo la gente joven, incluso, que se supone que no tienen tanta conciencia, los adolescentes, pues están abocándose a esos pequeños productores, a esas pequeñas tiendas donde hay producto local y de temporada, a ver incluso entre los deliveries que igual, no sé, el McDonald's, que ha sido una opción súper frecuentada por gente joven, igual, eh, aunque siga siendo una opción, es interesante probar la hamburguesa de ese local que nunca había hecho un delivery, que no se había atrevido, pero ahorita no tiene otra. Entonces, pues, esas decisiones yo creo que son muy relevantes y que nos implican a todos, ¿no? Porque al final la reconstrucción que va a clamar la gastronomía es colectiva, eso está más que claro. Y creo que es interesante vernos en un contexto global, porque si bien, por ejemplo, crisis como las que se experimentan en Venezuela tienen mucho más años que el COVID, y por tanto, insisto que los venezolanos tienen mucho para compartirle al mundo,
Creo que el hecho de que estemos todos en una clave compartida, más allá de que las realidades peculiares de cada país sean las que son, es un reto, porque nos supone salir de nuestro propio drama, de nuestras propias limitaciones, ¿no? En el caso de Venezuela leí en estos días que ya anunciaban una vuelta a la normalidad, ¿no? Y eso es una paradoja en nuestro país, porque efectivamente volver a la normalidad es volver a lo que siempre es complicado, de todas maneras. Pero es un reto de apertura mental y también a decir, bueno, independiente de nuestro drama normal, ¿no? Esto cómo nos conecta con lo que está pasando en países desarrollados o en aquello que parece que no tiene nada que ver con nosotros. Y es fundamental pensar así porque lo que ocurre en Venezuela afecta a lo que ocurre en Canadá y ocurre lo que afecta a lo que ocurre en China y así sucesivamente. Entonces, bueno, me dijeron que eran 10 minutos, no quiero tampoco abusar del tiempo porque además no estoy ahí, es un poco trampa robarles demasiada atención a distancia, pero bueno, les invito a que si tienen preguntas me manden a través de mi correo personal, sashacorrea@gmail.com, que si quieren compartir historias lo hagan a través de ese correo. Estamos en este proyecto que les decía, Reto Coronavirus, documentando historias interesantes. Y bueno, espero que esta jornada de hoy les sirva para abrir miras, para compartir, para sentirnos también más cerca en tiempos de distanciamiento social. Y bueno, agradecerles, porque para mí, como les digo, es súper emocionante poder decir cosas que no sé si servirán para algo, pero bueno, es lindo saber que se acuerdan de uno y que nada, que puede formar parte de estos esfuerzos que son tan necesarios. Un abrazo a todos.